la pared posterior. ¿Cómo está constituida la pared posterior? Columna Por la vertebral. columna vertebral lumbar. Entonces vamos a tener la columna vertebral lumbar constituida por 5 vértebras. De proximal a distal se van a numerar, es decir, L1, L2, L3, L4 y L5. Es muy importante destacar eso. Ahora, como todas las vértebras, todas tienen características generales, es decir, que van a estar presentes en todas, ¿no? Y van a haber características propias en el caso de la vértebra lumbar. Esta es una vista superior, esta es anterior, esta es posterior. Algo muy interesante acá es que vamos a tener el cuerpo, ¿no? ¿Qué forma tiene? Es voluminoso y tiene formas reniformes, ¿no? El cuerpo da unas prolongaciones que se conocen como pedículos. ¿Y cuál es la función de los pedículos? Unir el cuerpo vertebral al resto de la vértebra. Bien, es muy importante. Ahora, de los pedículos van a nacer las prolongaciones laterales. Cuando digo prolongaciones, que se va a ir continuando por si acaso, conocidas como apófisis transversa, ¿no? Pero algo muy importante, que cuando estamos en la región lumbar, no se conoce como apófisis transversa, se conoce como apófisis costales. ¿Por qué? Porque se asemejan a las costillas. Ahora, ¿qué es lo importante de esta? Que en su cara posterior va a tener una prominencia, una apófisis accesoria a este nivel. Ahora, seguido de eso tenemos las láminas vertebrales. Las láminas vertebrales van a ser mucho más altas que anchas. No sé si me voy a entender. Van a dominar en altitud antes que en anchura. Ahora, esta pregunta de examen entró en el examen de asignatura del año pasado. Ustedes saben que para ser auxiliar se da un examen de competencia, ¿no? ¿Qué se inserta en las láminas? Se insertan los ligamentos amarillos. No se confundan con ligamentos dentados, es distinto. Bien, ligamento dentado más que todo lo vamos a ver en la anatomía. ¿Bien? Ahora, una vez que estas dos láminas, derecha e izquierda, se unen, es decir, se articulan, van a formar una saliencia de forma rectangular, conocida como apófisis espinosa. Bien, estas van a ser cortas. Ahora, ¿qué más podemos describir? Tenemos acá un agujero, ¿no? El agujero vertebral. ¿Qué forma tiene el agujero vertebral? Triangular. De un triángulo, ¿no? Pero a ver, si yo digo solamente un triángulo, estoy describiéndome también a las vértebras cervicales, ¿no? ¿Se acuerdan que tenía forma de un triángulo? Pero tenía un triángulo isósceles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dos lados iguales o casi iguales y un lado diferente. En el triángulo, las vértebras lumbares tienen forma de un triángulo equilátero. ¿A qué me voy? Los tres lados son casi iguales. Digo casi iguales porque es imposible que sea idéntico, la misma longitud. En todo agujero, en todo conducto, en todo surco, en toda escotadura, tiene un contenido, ¿no? Puede ser muscular, por ejemplo, el hueso de la frente, ustedes vieron que tiene una escotadura ciática mayor y menor, ¿no? Por la ciática mayor pasa el músculo piriforme y por la menor pasa el músculo interno. En este caso, en este agujero vertebral, va a dar paso a la médula espinal, que está siendo protegida por ¿quiénes? Por las meninges, ¿no? ¿Y cuáles son las meninges? Dura madre, aracnoides y pia madre, ¿no? Todo esto lo vamos a volver a ver en generalidades de neuroanatomía, por si acaso. Ahora, ¿qué más puedo describir yo? Las apófisis articulares, ¿no? Tenemos apófisis articulares superiores que se articulan con quiénes? Con las apófisis articulares inferiores de la vértebra, la que está arriba, ¿no? Supraadyacente. ¿Por qué decimos adyacente? ¿Se acuerdan los triángulos de matemáticos? Tenemos acá un ángulo, ¿no? Cateto opuesto. ¿Y aquí está al ladito? Cateto adyacente, ¿no? Entonces, si acá tenemos la lumbar 1, y yo digo se articula con la supraadyacente, ¿con qué se está articulando? Con la T12, ¿no? Entonces, las apófisis articulares superiores se articulan con las apófisis articulares inferiores de la vértebra supraadyacente.
Si hablo de L3, ¿con quién se articula hacia arriba? L2. Ahora, apófisis articulares inferiores. Se articula con las apófisis articulares superiores de la vértebra infrayacente. Lo mismo. Ahora la que está abajo. Si estoy hablando de L4, ¿quién está abajo? L5. ¿Se entiende? Algo muy importante son las apófisis articulares superiores. ¿Por qué? En las apófisis articulares superiores, en la cara lateral y posteriormente tenemos una prominencia que se suele preguntar mucho en el examen práctico de reconocimiento, las apófisis mamilares, por si acaso. Esta es pregunta de examen en los exámenes prácticos, porque es algo confuso. La mayoría ponen apófisis articulares superiores, pero en realidad está apuntando a la apófisis mamilar. ¿Se entiende? Eso en relación a la columna vertebral. Ahora, teníamos músculos en la región anterior y lateral, ¿no? Los músculos anchos, el resto del abdomen y el músculo piramidal del abdomen. De igual manera, nosotros vamos a mencionar dos grandes músculos en la región posterior. El músculo iliosoas o psoas ilíaco, que va a estar constituido por dos porciones. Una porción ilíaca, ¿dónde se origina? En la cara interna del hueso ilíaco. No podemos decir fosa ilíaca interna, ¿no? En el labio interno, algunos fascículos llegan de la cresta ilíaca. Además de eso, se origina en la cara interna de la espiga ilíaca anterosuperior y anteroinferior. Y en la escotaduras que la están separando. La porción psoas se origina en los cuerpos y en las apófisis transversas de T12 al lumbar 5. Bien, algunos consideran que es de T12 al lumbar 4, por si acaso. Pero yo manejo esto. Ahora, las dos porciones se unen y se acuerdan ustedes, espiga ilíaca anterosuperior, anteroinferior, a este nivel, y acá hay una escotadura, ¿no? Está en relación con el músculo iliosoas. Desciende por la parte externa de la pelvis y se dirige al fémur. ¿Dónde termina? En el trocánter menor. Y yo decía, el origen es la inserción fija, ¿no? Porque Julio dice inserciones, no te dice origen e inserción. ¿O dónde termina? Te dice inserciones directamente. Donde se está originando es la inserción más fina. Y donde se inserta o donde termina es la inserción móvil. ¿Qué quiere decir? Donde va a ejercer la función. Entonces, voy a decir, es un músculo flexor lateral del muslo y además se considera flexor del tronco. Es el principal. ¿Se entiende? Ahora, el músculo psoas ilíaco a nivel de la pelvis va a dejar un surco, por si acaso, por donde discurre el nervio femoral, también conocido como nervio plural. Ya escucharon hablar de plexo lumbar, ¿no? Así como plexo braquial en los brazos. Los miembros inferiores están inervados por dos grandes plexos nerviosos, plexo lumbar y plexo sacro. El plexo lumbar tiene ramas terminales, ¿no? Como todo plexo. ¿Cierto? ¿Cuáles son? Se dividen en superficiales y profundas. Tenemos el nervio femoral, tenemos el nervio safeno, o safeno interno, le dicen algunos. Tenemos el nervio del cuádriceps y los músculos cutáneos, ¿no? Ahora, ¿qué sucede con estos nervios? Yo me voy a quedar solamente con femoral, que es el que me interesa actualmente. ¿De dónde se origina? L2, L3 y L4. ¿Se entiende? Ahora, de las raíces más posteriores, ¿no? Ahora, ya describimos el músculo iliosoas. Voy a pasar a describir el músculo cuadrado lumbar o cuadrado del neurono. ¿Qué forma tiene si se llama músculo cuadrado? Forma cuadrilátera, bueno. ¿Dónde se origina? En la última costilla o en la duodécima y en las apófisis costales de las vértebras lumbares. Va a descender y mire dónde está terminando. Esta es una vista posterior, por si acaso. Yo sé que es una vista posterior porque estoy viendo las apófisis espinosas en el cuarto posterior de la cresta ilíaca. Decíamos nosotros que la cresta ilíaca o borde superior tenía forma de S itálica, ¿no? 3/4 anteriores del labio externo, oblicuo mayor, intersticio, oblicuo menor, labio interno, transverso al abdomen.
En el cuarto posterior, ¿qué se inserta? El músculo cuadrado lumbar, el músculo dorsal ancho y erector de la columna. El músculo erector de la columna, ¿no? Bien. Y también es un músculo flexor. Ahora, ya describimos la etiología de la pared posterior. Vamos a pasar a describir las zonas débiles de la cavidad abdominal. Cuando nosotros decimos zonas débiles va a ser el prolaxo, es decir, cuando las asas intestinales quieren salir a través de un lado del abdomen. A esto se conoce como hernia, ¿no? ¿Han visto las prominencias a nivel umbilical de algunas personas adultas? Esa es una hernia umbilical. Las hernias tienen otros lugares, por ejemplo en la gestión inguinal, cuando pasa el escroto pasa a llamarse hernia escrotal. Pero a ver, nosotros en anatomía, la saliencia de las asas intestinales. Les pregunto, cuando hablamos de asas intestinales, ¿a qué nos referimos? La porción móvil del intestino delgado. Entonces, es la saliencia o bien del yeyuno o bien del ilio. ¿Y del duodeno por qué no? Porque es porción fija. Porque es una porción fija. Claro que tenemos que el yeyuno e ilio está fijado a la pared abdominal posterior a través del septerio, ¿no? Pero ustedes tienen el músculo del Reis, que algunos consideran que es ligamento, tiene la cabeza del páncreas, la conexión con los vasos vecinos, que permite que sea una posición o una forma fija. Entonces, una vez que ya nosotros sabemos qué es una hernia, qué es la saliencia de las asas intestinales a través de una pared del abdomen, vamos a pasar a describir las diferentes zonas débiles. Entre ellas vamos a mencionar el trígono inguinal, también conocido como triángulo de Hesselbach o triángulo epigástrico. ¿Por qué? Porque un límite va a ser los vasos epigástricos inferiores. Miren, estos son los vasos epigástricos inferiores. Va un límite. ¿Qué ligamento es este? Inguinal. Ligamento inguinal. Y este músculo tiene fibras rectas, miren acá. Músculos rectos del abdomen. Entonces, triángulo de Hesselbach, ¿por quién está limitado? Vasos epigástricos inferiores, borde lateral del músculo recto del abdomen, y ligamento inguinal. Muy importante esa pregunta, por si acaso investigamos. Ahora vamos a pasar al triángulo lumbares. Cuando nosotros hablamos del triángulo lumbares, vamos a especificar en uno que está hacia abajo y en uno que está hacia arriba. Triángulo lumbar inferior, que fue dado a conocer por Petit. Ustedes lo conocen como triángulo de Petit, ¿no? Está hacia abajo. ¿Qué tenemos abajo a este nivel? El hueso ilíaco, ¿no? ¿Y el borde superior cómo se conoce? Cresta ilíaca. Entonces yo digo, ¿cuáles son los límites? Cresta ilíaca, músculo dorsal ancho y músculo oblicuo externo. ¿Y qué está por debajo del oblicuo externo, el otro músculo? El piso es el músculo oblicuo interno. ¿Y cuál va a ser el pecho? La piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia, la poliurosis, y entre otras, ¿no? ¿Se entendió? Ahora, cuando yo mencioné ya el triángulo lumbar inferior, si tenemos uno inferior, tenemos que tener uno superior, ¿no? Esta es una vista posterior, por si acaso. Acá tenemos el triángulo lumbar superior, también conocido de Grinfeld. Yo me acuerdo del grifo. A mí me cuesta aprender un poco los epónimos, por si acaso. Y por eso los repito siempre para siempre acordarme. Ahora, triángulo de Grinfeld. ¿Por quién está limitado? Si está más arriba, duodécima costilla o última. El piso del otro, ¿cuál era? Oblicuo interno, ¿no? Músculo oblicuo interno y el músculo erector de la columna. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los límites del triángulo lumbar superior de Grinfeld? Duodécima costilla o última costilla directamente, músculo oblicuo interno y músculo erector de la columna. Algunos consideran que es el mismo músculo iliocostal. Algo muy importante acá es que algunas veces pasa a ser cuadrilátero cuando se aumenta un músculo. El músculo setato, menor, póstero e inferior. Ahora, ¿cuál es el piso? Teníamos que el oblicuo externo
sigue el oblicuo interno. ¿Qué sigue? El transverso. El transverso de la rótula. ¿Se entiende? Entonces ya acabamos las zonas débiles.